Hoy está con nosotros el padre Guillermo Marcó, director de la Pastoral Universitaria del Arzobispado de Buenos Aires, ex vocero de Jorge Bergoglio. ¿Cómo le va, padre? ¿Qué tal? Gracias por estar en Octavo Gracias Mandamiento, que es no mentir, no usar el nombre de Dios en vano. La primera pregunta tiene que ver con, a ver, Jorge Bergoglio, usted que lo conoce creo que más que nadie, ¿quería este lugar? ¿Quería ser papa? Yo creo que Jorge Bergoglio quería lo que quería Dios, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que cuando le preguntaron si quería ser papa, dijo que sí. Así que en algún lugar lo quería, ¿no? Y estaría preparado para esa pregunta, me imagino, antes de calculo entrar al cónclave. Sí, calculo que sí, lo que pasa es que en general, digamos, la renuncia del Papa Benedicto XVI, que produjo un cimbronazo muy fuerte, yo creo que arranca toda esta etapa histórica de la Iglesia que estamos viviendo con algo inédito, ¿no? Un Papa bastante conservador que hace un gesto nada conservador, sino más bien escandaloso para mucha gente, que es cómo va a haber dos papas, ¿no? Cómo un papa puede estar viviendo y otro que sea elegido. Y le abre la puerta, de alguna manera le devuelve el favor, ¿no? Yo creo que así como según dicen, yo nunca lo pude comprobar, pero esto fue una teoría que publica un periodista italiano, Andrea Tornielli, en un diario allí, cuando a los pocos días del anterior cónclave, que yo sí estaba con él en Roma, diciendo que había sacado una cantidad considerable de votos y que en algún momento había pedido que no lo votaran más, porque lo que él veía es que esos votos iban a trabar la elección y quería que se eligiera rápido el Papa. Y bueno, sale Benedicto XVI, ahora Benedicto XVI renuncia al poder y le da el pase a aquel que teóricamente, no lo sé, había quedado, relegó más el poder preparado por él. En aquella... No, relegó el poder por él. Claro. Como un pase, ¿no? Antes él dijo que no por él, ahora el Papa dice que no quiere seguir y, bueno, aparece él. ¿Y por qué, digamos, más allá de que pasó hace mucho, en definitiva, por qué renuncia Benedicto? Es decir, esto usted decía, un padre muy conservador, un papa muy conservador que bueno, no podía seguir avanzando, ver, o no quería, y como él no podía hacer otra cosa... ¿Es cobardía o es valentía? No, yo creo que es un gesto muy valiente, muy valiente. Porque no se olviden que él venía de todo este tema de Batilix. El periodista que recopila Batilix y publica el libro, en el prólogo dice que lo que más le llamó la atención de todos estos documentos que fueron robados, digamos, y publicados, es el deseo de transparencia del Papa, ¿no? Que siempre cuando aparecía alguna de estas cosas, él mandaba que todo se abriera, se investigara, se viera, o sea, como no había un deseo de tapar nada. Pero claro, yo supongo que para Benedicto XVI el hecho de que le hubiesen robado cosas de su propia intimidad es como que fue un golpe muy duro. Él entreveía todo esto que estaba pasando en la curia, las distintas corrientes de pensamiento, que a veces se presentan como internas, pero yo creo que son distintas maneras de mirar la Iglesia, ¿no? Como todavía la Iglesia sigue en estos cimbronazos del mundo moderno y la nostalgia por el mundo anterior. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿No? ¿Seguir abriéndose al mundo o más bien conservar lo que ya se tiene y quedarse con lo poco que hay, pero es lo que hay? Y es la flexibilidad del dogma, de alguna manera. Exactamente, ¿no? Cómo mantener lo mismo, pero digamos tratando de cambiar, acercarse más a la gente. Y creo que dentro de esa puja él dice, bueno, mi vejez no va a ser igual que la de Juan Pablo II, ¿no? La vejez de Juan Pablo II, todos los años que Juan Pablo II estuvo bastante inutilizado, si se quiere, desde el punto de vista físico, la curia romana cobró un poder importante. Entonces, viendo cómo estaba la curia romana, yo creo que él dijo, no, más vale retirarse a tiempo, todavía en la plenitud de mis facultades, y dejar, por amor a la Iglesia, lugar a otro que pueda hacer la tarea mejor que yo. Entonces, ¿el Papa es el hombre más poderoso del mundo? A ver, sin duda un Papa coherente tiene un poder en el mundo muy significativo, que tiene, digamos, hay un poder muy grande hacia adentro. Yo le comentaba hace un ratito, digamos, a veces mucha gente no sabe cómo es la organización en la Iglesia, pero en la Iglesia para nosotros se juega un criterio de fe, que es la obediencia al Papa. Por lo tanto, el Papa, con todas las personas que están en la curia romana, si mañana le dijera a cualquier cardenal, bueno, usted deja de ser lo que es y tiene que irse a otro lado, la persona lo aceptaría como algo que viene de Dios.
Y ese es un poder difícil de conseguir en otros estamentos, ¿no? Porque en cualquier lugar la gente puede quejarse o no estar de acuerdo. Renunciar. Y difícil de confrontar. Si lo dijo Difícil Dios, de confrontar, ¿cómo es? exactamente. Para nosotros, aún para el que no le gusta, digamos, uno acepta que esa autoridad es una autoridad divina y uno jugó su vida en eso. Entonces, y por otro lado, bueno, cuando hay un papa que tiene, lo vivimos mucho con Juan Pablo II, cuando un papa tiene una autoridad moral muy grande, y bueno, la verdad que es difícil olvidar el episodio de la importancia que tuvo la elección de Juan Pablo II para la caída del mundo comunista, que era muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando el Papa empieza a apoyar a Solidaridad, empieza a viajar y, bueno, digamos, hay una frase que yo citaba hoy, Stalin en algún momento, en toda la puja con Pío XII, pregunta, bueno, ¿cuántos ejércitos tiene el Papa? Como diciendo, no tiene ni una sola división. Que me venga a buscar, ¿no? Que me venga a buscar, ¿no? Bueno, es verdad, ejército no tenemos, pero tenemos 1.200 millones de personas que obedecen a lo que el Papa diga también. Entonces, creo que en ese sentido, a nivel mundial, es una organización que está dispuesta a dar la vida, incluso por la fe. Si Juan Pablo II dio la vida para que cayera el muro y para que se terminara, digamos, con el comunismo de esta manera, ¿por qué daría la vida Francisco hoy? Yo creo que en primer lugar Francisco da la vida por la Iglesia, pero no hay que olvidar que Francisco es argentino y yo creo que, bueno, estará preocupado por lo que pasa en el país, estará preocupado como lo estuvo siempre fue una persona que tuvo mucha independencia frente al poder político y sobre todo que intentó ser voz y presencia de mucha gente que no la pasaba tan bien, ¿no? De los pobres, de los marginados, de los migrantes, de las personas que trabajaban ilegalmente en la ciudad, de la trata de personas, y eso fue un tema fuertísimo para él. La denuncia de todos los curas que él acompañaba en la villa con el tema de las drogas, ¿no? Bueno, hay muchos temas de la marginalidad, o sea, de lo que él llamaba la periferia, de la existencia, y hay una cosa interesante, yo creo que en esto sí hay un cambio muy, muy grande, que de a poco la gente lo va a ir entendiendo, que para el Papa Francisco o para el cardenal Bergoglio, el pobre no es solamente un sujeto al que hay que ayudar, ¿no? Muchas veces el pobre se ha visto como, bueno, yo tengo una buena posición, entonces yo tengo que ser solidario y por lo tanto me tengo que ocupar en algo, ya sea con dinero o con mi tiempo, de los pobres. Pero el pobre siempre es como algo peyorativo, ¿no? Sí. Y él o no deja de estar en esa condición, ¿no? Exactamente, y él está convencido que para él en la vida el pobre ha sido alguien de quien él ha aprendido. Entonces, el pobre es alguien de quien hay que aprender, ¿no? Entonces, por supuesto que uno tiene que compartir su tiempo y sus bienes, pero yo le doy algo y a mí la gente me devuelve mucho más. Y yo eso lo puedo comprobar en mi vida. Yo misiono en el Chaco y cada vez que uno va al Chaco, bueno, sí, por ahí mi fe es más ilustrada, pero la de ellos es mucho más fuerte y más profunda, ¿no? Entonces, ¿quién gana? Ganamos los dos, porque yo comparto lo que sé, pero recibo de ellos esa frescura del creer sin tanta racionalización de las cosas, ¿no? ¿Dejás una pregunta para después del corte? Sí, para después del corte, Guillermo, hablando de esto de toda la tarea social y todas las preocupaciones políticos-sociales, por decirlo de alguna manera, del Papa Francisco, me gustaría preguntarle para después del corte si algo cambió en la mentalidad de Francisco, si siempre fue igual, referido esto a las acusaciones que se le han hecho de su actitud o su no actitud durante la época de la dictadura y su relación con los papas jesuitas, ¿verdad? Perfecto. Después lo sé. Ya volvemos después del corte.